gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a la población estar pendiente de la trayectoria de la tormenta Gama, que esta madrugada regresaría a la costa yucateca. Ahora, empujada por el frente frío, viene bajando y va a estar costeando y va a llegar al municipio de Celestún, seguirá bajando al sur hacia la frontera con Campeche, dará una vuelta según el pronóstico que se tiene en estos momentos. Lo complicado es que esto se nos junta con la tormenta tropical Delta, que viene ya ingresando al canal de Yucatán, que se espera que se pueda convertir en un huracán de hasta categoría 2, y aunque en estos momentos Yucatán no se encuentra en la ruta de este fenómeno, pero sí se espera que tengamos al mismo tiempo ondas de este huracán y también ondas de la tormenta tropical Gama. Las lluvias continuarán hasta el miércoles y los municipios que hasta el momento registran mayores precipitaciones son Tizimín, Valladolid y Mérida. Especialmente vientos muy fuertes en Tizimín y Valladolid. Hay solamente un tramo de una carretera que tiene más de 890 árboles caídos. Seguramente seguiremos teniendo mucha lluvia y seguramente el día miércoles también será un día complicado en términos de protección civil. Así que el llamado que le hacemos a todos los yucatecos es a, por favor, mantenerse pendientes de estos fenómenos naturales que nos van a estar afectando y que cualquier caso de emergencia no duden en llamar al 911. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.